Infancias 2. Documenta las experiencias, miradas e intervenciones sobre los infantes según disciplinas, culturas, gobiernos y regímenes. En este engomado entran los puntos de vista de las especialidades para incentivar el diálogo inter, multidisciplinar y transdisciplinar sobre el cuerpo, el poder y la discapacidad en la sociedad de este siglo que les ha tocado vivir. Nos distrae y nos entusiasma el tema de la educación infantil. Esta vez no tanto porque querramos incidir en los infantes, cuanto en la intervención y el papel de los papás en la educación. Esto a partir de la Ley 070, Elizardo Pérez y Avelino Signani, que consigna que los papás y en general la comunidad son factores y actores de la educación global. En este sentido, el artículo quiere ser un testimonio personal y un ensayo sobre cómo percibo la intervención de los padres de familia en la educación de los niños de primaria del Colegio del Sagrado Corazón en Sucre, desde diferentes perspectivas. Primero, analizar la ley Avelino Signani, especificando la intervención de los padres en la educación. A continuación, mis experiencias y entrevistas con los padres de familia de estos ciclos primarios. Y en tercer lugar, evidentemente, como tiene que ser un artículo bien ponderado, acudo también a los autores que traten de analizar y teorizar sobre el papel de los padres de familia en la educación. De modo que algunas de las consideraciones finales pudieran contrastar el análisis de lo que dice la ley 070 con el papel real de los padres de familia en la educación de sus hijos. Parece contradictorio, porque todavía pudiéramos entender que el papel de los padres es asistencialista, traerlos al colegio, inscribirlos, quizá buscar un prestigio aún añejo, pero está pendiente la tarea de decir, ¿y mi papel? Mi rol desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi participación educativa integral. Otro aspecto a considerar como consideración final convendría el diálogo y la fluidez entre la institución a la que los papás confían la educación de sus hijos y la institución haciendo que los papás intervengan más y desafiándolos. O un tercer aspecto sería la formación de los docentes, que todavía están en una esfera de la educación tradicional. Ellos son los dueños del aula, los dueños de la sabiduría, por tanto de los contenidos. ¿Cómo poder hacer partícipes a los padres de familia de esta perspectiva de participación? Buenos días, soy la doctora Ekaine Rodríguez y quisiera darles las gracias por estar escuchando este pequeño vídeo, este pequeño clip de entrada a la aportación que haremos en el libro 2 de Infancias. También dar las gracias a todos los organizadores por contar conmigo también para esta segunda edición. Muchas gracias. Sin más, quisiera hablarles sobre la aportación que tengo para este libro, que es una pequeña entradita que habla sobre la producción oral y gestual, entendiéndolas como manifestaciones interrelacionadas en el cerebro en desarrollo. Conocemos la literatura científica, la evidencia habla de que las estructuras, los circuitos, los sistemas que hacen referencia al lenguaje o la producción oral y a la producción gestual tienen sistemas o estructuras interrelacionadas. La teoría, la evidencia, también nos habla de cómo estas dos estructuras se interrelacionan entre sí.
Mediante este pequeño estudio que está enfocado o está realizado dentro de la actividad del Máster de Trastornos de la Comunicación de la Universidad de Salamanca y el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, hemos tenido la oportunidad de trabajar con 17 niños de entre 12 y 18 meses y hemos podido observar, mediante juego lúdico y observación libre, cuál era la producción oral y gestual de estos niños. Los más pequeñitos han sido, digamos, estudiados en base a su producción simple, tanto gestual como oral. Y los más mayores, los más mayorcitos, han sido estudiados en base a producciones más complejas de gesto y lenguaje. Así hemos podido observar que los niños típicos, el cerebro en desarrollo, el cerebro neurotípico, efectivamente, tal y como la evidencia ya nos decía, tiene una tendencia a interrelacionar tanto la producción oral y gestual, tanto en edades más tempranas como cuando los niños crecen un poquito más. Este estudio es muy interesante dentro del contexto en el que tenemos que conocer, primeramente, el cerebro típico y el desarrollo normal para poder conocer los casos en los que ese desarrollo se desvía de la tipicidad. Cuando el desarrollo se desvía, los profesionales podemos actuar y podemos saber cómo tendría que haberse desarrollado esos sistemas, cómo tendría que haberse desarrollado esa parte comunicativa y relacional de los niños y poder actuar en consecuencia. Además, aporta información muy importante a diferentes colegas para poder entender cómo nosotros los profesionales clínicos deberíamos no individualizar los tratamientos, sino trabajar de manera interdisciplinar para entender y apoyar que todo ese desarrollo lingüístico y gestual y corporal está relacionado y de esta manera no intentar aislar el lenguaje o los gestos e intentar hacer un abordaje que sea más completo y sobre todo más individualizado a las características de cada niño. Espero que en este pequeño clip les haya abierto las ganas de leer este pequeño articulito y también el del resto de mis colegas. Sin más, muchas gracias y hasta la siguiente. Un saludo cordial para todos, a tiempo de agradecer a la doctora Ivonne y a todo su equipo por la oportunidad que nos brindan. Quiero presentarles el trabajo en investigación que hemos realizado, mi persona, junto a Miriam Chocaya, Katicen Guaman, Jessica Medrano y Jessica Ramos. Encabezados por la doctora Ivonne, hemos realizado la investigación titulada Promoción del apego seguro en niños institucionalizados. Para profundizar en la temática que abordamos, quiero introducirlos un poquito con datos y conocimientos que se tienen. Sabemos, está comprobado que existen sistemas neurológicos, circuitos neurológicos y fisiológicos que gobiernan procesos conductuales para solicitar y proporcionar cuidados afectivos. Existen muchas formas de atrofia y daño cerebral como resultado de la negligencia y el maltrato que se realiza en niños pequeños en los primeros días, semanas y meses de vida. Sabemos que los seres humanos experimentamos las mismas reacciones frente a una amenaza, pero la activación de defensa en la lucha o la huida son distintas en hombres y en mujeres. Las mujeres tendemos más a proveer cuidado ante la amenaza a nuestras crías, tranquilizarnos, mientras que los hombres tienen las reacciones de huida o de lucha. Existe un circuito neurológico asociativo gracias al cual se determinan muchos aspectos de la conducta social y de las relaciones interpersonales, como la regulación de la intensidad y del contenido emocional. Esto conlleva una facilitación del vínculo emocional, en el cual se prioriza el cuidado y la atención de niños ante amenazas. Sabemos que los buenos cuidados maternales previenen efectos mórbidos y potenciales de un gen. También sabemos que los cuidados y la protección mutua, aún en adultos mayores, previene situaciones peligrosas de afecciones inmunológicas, ¿no? Y aumentan las expectativas de vida y de salud en los adultos mayores. Sabemos también que en Bolivia, un país con muchas culturas, pluricultural y multilingüe, las culturas que más predominan son la cultura aymara, quechua y guaraní. Sin embargo, gracias a estudios que ha realizado el PIEP, sabemos que la cultura aymara
y quechua se caracteriza por un estilo de crianza autoritario, un estilo de apego evitativo en el que solamente se delega el cuidado a la mujer. En tanto, en la cultura guaraní es el otro extremo, se prioriza un estilo permisivo de crianza, ¿no? Conocemos también, gracias a la UNICEF y los estudios que ha realizado en 2015, que los padres tienen muy poco tiempo para estar con los niños, a diferencia de las madres que ahora también están incluyéndose en ámbitos laborales y que tienen que distribuir su tiempo entre la crianza de los niños, la atención del hogar y el desempeño laboral. En Bolivia, en el primer semestre, gracias al Ministerio Público y la Fiscalía General, se tienen datos altamente preocupantes. 37 infanticidios en el primer semestre, 61 feminicidios, 12.746 casos de violencia intrafamiliar, 726 casos de violaciones. Todo esto es altamente preocupante y nos cabe preguntarnos, ¿y qué pasa? ¿Cuáles son los resultados, las consecuencias de todos estos datos estadísticos? Y podemos ver en población infantil institucionalizada que ellos son los remanentes de todas estas situaciones de vulnerabilidad psicosocial que no están siendo respondidas desde las entidades gubernamentales. ¿Y qué podemos hacer? No solamente brindarles el cobijo, no solamente darles el alimento y la camita o la ropita, sino también hay que darles una estimulación socioemocional temprana. Y es por ello que esta investigación se centra en el apego. ¿Qué es el apego? Es la habilidad de unir a padres e hijos en el espacio y en el tiempo, y se manifiesta sobre todo durante la primera infancia por la tendencia a mantener proximidad física del niño con sus cuidadores. Y este apego sano conlleva un sentido de seguridad que va a impactar luego en todas las relaciones que nosotros llevemos adelante, aún siendo adultos, casándonos y siendo padres. Imaginen cómo este apego ha sido afectado en los niños institucionalizados. Es por ello que nosotros hemos provisto una situación de aplicar una escala de apego, la escala Massey-Campbell, y poder con ello determinar qué estilos de apego, qué tendencias de apego son las que más se mantienen en los niños institucionalizados. Y hemos podido evidenciar que el apego evitativo, ansioso y desorganizado, todos estos tipos de apego son inseguros, son los que se están promoviendo más en las instituciones de acogida de niños. ¿Qué podemos hacer en cuanto a esto? Los objetivos específicos que nosotros nos hemos trazado después de hacer la valoración en niños menores de 2 años. Poder ofrecerles una experiencia relacional reparadora a los niños a partir de sesiones psicomotrices unificadas con terajuego durante los meses de julio a septiembre y octubre de esta gestión 2018. Posteriormente, volver a evaluar los vínculos afectivos que se están dando entre los cuidadores y los niños acogidos. Por parte de los cuidadores, ¿qué hemos tratado? Hemos tratado de ayudarles a pensar y cuestionar sus estilos relacionales, para que se hagan menos destructivos e impacten menos en la calidad de atención que se brinda a los niños. Y trabajar tanto en niños como en el personal en que ellos puedan reconocer sus emociones y que puedan comunicarlas. Entonces, gracias a estas intervenciones es que se han logrado interesantes cambios. Podemos ver indicadores de la escala que se están tendiendo más hacia un apego seguro. Y si bien aún se evidencian estilos de apego evitativo y ansioso, el porcentaje se ha reducido y estos datos son fiables gracias al procesamiento estadístico que se les ha dado. Entonces nosotros podemos demostrar que impactar en las primeras etapas, en estos periodos sensibles, en las etapas críticas, gracias a la capacidad de la plasticidad neuronal, está siendo altamente favorable, está dando resultados, y queremos compartir esa experiencia con ustedes en la próxima edición del libro en el cual va a estar este artículo. Los invitamos a ser parte de este cambio. Un saludo para todos. Gracias por su atención. Muy buenas tardes. En esta ocasión les presento el artículo Empatía en estudiantes de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Mi nombre es Adriana Ramos Solís, tutora doctora Ivonne Ramírez Martínez. Objetivo de la investigación es determinar el nivel de empatía en los estudiantes en formación e internos de último año
con los niños con riesgo en alteraciones en el neurodesarrollo. Material y métodos: obtendremos información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto. Es de tipo descriptiva porque su propósito es obtener información exacta y completa con un enfoque cual y cuantitativo, en la cual se utilizó la escala médica de Jefferson. La encuesta consta de 20 preguntas, la que el autor lo dividió en 3 variantes para poder determinar el nivel de empatía. Primera variante es dominio de toma de perspectiva. Fueron preguntas redactadas de forma positiva. Segunda variante, dominio de cuidado con compasión. Preguntas planteadas de forma negativa. Tercera variante, dominio de la habilidad de ponerse en los zapatos del paciente. De un total de 430 estudiantes e internos, se encuestó a 350 estudiantes de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia. Resultados: la carrera en general tiene un nivel de empatía alto, en la cual se puede considerar que en los 2 últimos años, lo que sería tercer año en formación en aulas y cuarto año, los internos, los cuales ya están en contacto directo con los niños con riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo, presentan un nivel de empatía bueno en comparación a los cursos inferiores, primero y segundo, que recién están comenzando con su formación. Conclusiones: considerando los aspectos referentes estudiantes con el niño con riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo, son extremadamente importantes para el éxito del tratamiento. Los mismos deben ser fortalecidos desde el proceso de educar a los futuros profesionales. Por lo tanto, es esencial que en el plan de estudios de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia sea conducente a la reflexión y a la práctica de la relación profesional de la salud con el niño con riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo, en una dimensión humanista, durante el desarrollo de todas sus actividades. Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a compartirles una aproximación que hemos realizado a un tema muy importante y de actualidad, que es la accesibilidad. La accesibilidad revisada desde los espacios urbanos, la accesibilidad revisada desde la arquitectura. Cómo nosotros, profesionales, arquitectos, urbanistas, diseñadores, debemos hacer una aproximación verdadera a este tipo de diseños. ¿Cómo podemos lograr un diseño universal? En esta situación en particular, nosotros estamos reflexionando sobre cómo el accionar del arquitecto y el urbanista debe aproximarse al concepto de inclusión, aproximarse a la concepción de un diseño universal. Es en ese sentido que nosotros, como arquitectos y urbanistas, reflexionamos sobre un espacio muy particular, un espacio público muy particular, el espacio recreacional para los niños, comúnmente denominado parque. Pues en nuestro medio, en Sucre, hemos podido evidenciar la presencia de 2 parques o de 2 tipologías muy particulares. Los parques urbanos, aquellos que dedican su tiempo, aquellos que cobijan a aproximadamente entre 6.000 personas o más. En ese sentido, hemos podido evidenciar en estos parques que son de macroescala, que en realidad no tienen la accesibilidad debida para estos niños. No son parques inclusivos, pero es importante para nosotros entender que esta inclusión puede ser mejorada. ¿En qué sentido? En que a lo largo de la trayectoria, haciendo una referencia de 10 años, estos han podido hacer algún trabajo sobre este tipo de espacios. Pero debemos entender que estas aproximaciones, estas mejoras a este tipo de espacios públicos aún no son suficientes
para cobijar de forma óptima a los usuarios niños. Pero es importante también entender que existen otras tipologías recreacionales de menor escala, también que son denominados los parques infantiles. Estos parques infantiles, también por su escala, no han sido atendidos desde esta concepción de la inclusión. En tal sentido, nosotros debemos reflexionar a lograr, a diseñar parques, mobiliarios, espacios que realmente integren, cobijen a todo tipo de usuarios, no solo aquellos que tienen discapacidad motriz, no solo aquellos que tienen discapacidad visual, no solo aquellos que tienen una discapacidad auditiva, sino aquellas personas, por ejemplo, que tienen un rango de edad diferente al de los niños, que de cierta manera se constituyen en usuarios complementarios. También debemos hacer una aproximación y ante todo una reflexión sobre que estos espacios deben ser mejor trabajados, deben ser revisados especialmente desde situaciones de la accesibilidad, de la transitabilidad, de ver, por ejemplo, cómo a través de la aproximación de la señalética, de la vegetación, de los acabados en los pisos, del acabado en los mobiliarios, del acabado, por ejemplo, en los juegos infantiles, debemos hacer una aproximación real y ante todo sensible a este tipo de usuarios, los usuarios niños. Pues a partir de esta aproximación hemos podido evidenciar también que nuestros parques en este largo transitorio tiempo no han logrado modificar sus características. Y eso implica pensar que no estamos diseñando para una sociedad que está evolucionando de forma agigantada, ¿no? Hoy en día vemos que cada vez los usuarios se hacen más diversos, por lo tanto este tipo de espacios deben estar diseñados para toda esa diversidad, ¿no? En ese marco nosotros debemos hacer una aproximación a espacios, como bien decía algún autor, a espacios universales. El texto elegido para este trabajo, que tiene que ver con mimesis y violencia en torno a la discapacidad, parte de una experiencia trabajada a lo largo de un cierto tiempo desde una presencia activa en distintos medios y en distintos ámbitos del quehacer educativo. Se intenta entender en el presente trabajo, a partir de una lectura de René Girard, Franz Hinckel-Hammert, y una lectura de lo cotidiano, cómo se fueron dando distintos tipos de manejo y subversión del pensamiento mimético y la violencia, tema que es de mucha actualidad, pero que también tras de ello existe un manejo sagrado y religioso, no en el sentido institucional, sino en el sentido de cómo a partir de la manipulación de la inclusión muchas veces se juega entre los dos extremos, el de la piedad, el del sentimentalismo, el de la falsa idea de simplemente marginar al otro diferente, o el creer que yo puedo ser admitido por el simple hecho de tener. En torno a dicho tema vamos a encontrar una serie de falacias, las cuales nos llevan también a repensar cómo estos tipos de violencia están marcando nuevas formas miméticas de las llamadas fake news o verdades a medias en torno a esto. Hay mucha gente que se beneficia, hay mucha gente que es marginada y hay mucha gente que es simplemente manipulada por los distintos estratos de poder y de la sociedad. En ese sentido podemos ir descubriendo que también
experiencia mimética llega a ser muchas veces una experiencia manipuladora que no permite el crecimiento y la inclusión de determinados grupos. No es la intención del presente trabajo el dar una respuesta definitiva, sino simplemente el motivar a un trabajo de reflexión, análisis y ante todo inserción de nuevas formas de ser y estar. Será en esta propuesta que el trabajo quiere también motivar a una educación inclusiva desde unas preguntas centrales, no por lástima ni simplemente por un trabajo que se está mirando desde fuera, sino de un trabajo que permita la investigación, la ciencia, la tecnología, tanto del que necesita ser incluido como de aquellos que necesitan trabajar para una auténtica inclusión social de nuestros hermanos y compañeros de camino en una sociedad donde quepan todos. Bueno, hola, reciban un saludo desde Buenos Aires. Me llamo Carolina Ferrante. Soy doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología y me desempeño como investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede de trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes. La propuesta que envié para la compilación lleva como título El modelo social, una mirada sociológica significativa para la investigación en discapacidad en América Latina. ¿De qué trata el capítulo? Bueno, en nuestros días, en el campo de expertos en la discapacidad, existe un consenso en reconocer, aún con distintos matices y énfasis, que la discapacidad es una cuestión social. Así, alejándonos de las tradicionales miradas occidentales que reducían el problema a una cuestión individual, ya sea de índole religiosa o científica, médica, se acepta que la discapacidad surge cuando una organización social genera barreras simbólicas y materiales que niegan o dificultan las posibilidades de participación de las personas con discapacidad, vulnerando su dignidad intrínseca. Este consenso que existe en la actualidad tiene una de sus máximas expresiones en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue firmada ante la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2006. En la redacción de la misma tuvieron una amplísima participación las personas con discapacidad a través de sus organizaciones de la sociedad civil. La Convención ha tenido una amplísima acogida a nivel internacional en términos de firmas y ratificaciones. Y sin permanecer ajenos a esta tendencia, América Latina en conjunto ha firmado, ratificado la Convención y muchos de sus países la misma ha adquirido fuerza de ley. En este sentido, la Convención se ha convertido en un faro que actualmente guía las políticas sectoriales en la materia, ya que insta a los estados firmantes a que adopten una serie de medidas tendientes a generar las transformaciones necesarias para propiciar la participación social plena y efectiva de las personas con discapacidad, eliminando esos obstáculos que han impedido esto. Y esto se hace desde un enfoque de ciudadanía, alejándose de estas tradicionales miradas normalizadoras, asistencialistas, caritativas. Es por esto que se considera que este instrumento internacional constituye un cambio de paradigma en la materia. En el desarrollo de este nuevo paradigma de la discapacidad tuvieron un protagonismo central los Disability Studies, que son un conjunto heterogéneo de estudios críticos anglosajones sobre la discapacidad nacidos en los años 70. En ellos se conjuga la sinergia entre militancia por los derechos y sociología, y es en ese seno que nace la propuesta de pensar la discapacidad como una cuestión social, problematizando su reducción causal al ámbito de lo médico o de lo individual. Esta visión se va a cristalizar en lo que se va a llamar el modelo social de la discapacidad, y el mismo va a fundamentar los principios contenidos en la Convención, su enfoque de derechos
y ha tenido una inmensa repercusión en los discursos disciplinares. Ahora bien, paradójicamente, en el caso latinoamericano, la extensión del consenso respecto al carácter social de la discapacidad ha conducido a una especie de trivialización del sentido de esta afirmación, en donde tanto la especificidad del legado sociológico del modelo social como el potencial que habilita para la emancipación de las personas con discapacidad parecen diluirse en usos no plenamente consistentes en su propuesta original. Esta situación nos lleva a plantear: ¿qué implica profundamente pensar a la discapacidad desde una mirada sociológica a partir de los aportes del modelo social? ¿Qué aporte puede realizar este punto de vista en la promoción del respeto de esta minoría hoy en nuestra región? El interés de este artículo se centra en reflexionar en estos interrogantes, y para esto, puntualmente, el objetivo que persigo es pormenorizar en qué consiste la mirada sociológica propuesta desde el modelo social para comprender la discapacidad. A través de este análisis, lo que pretendo es rescatar el papel significativo de esta visión en la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad en América Latina. Es importante aclarar que al hablar de mirada sociológica no pretendo aludir a un saber disciplinar adquirido por estudiar 6 años una carrera determinada, sino un peculiar punto de vista o una forma especial de imaginación, en términos del sociólogo norteamericano Charles Craig Mills, para abordar la vida social humana. Para este ejercicio, que podría ser realizado desde múltiples tradiciones teóricas, pero que aquí me interesa restringir a la óptica del modelo social, parto de una revisión del estado de la cuestión y sigo una estructura argumentativa que se compone de 3 momentos. Primero, describo el legado que deja la mirada sociológica sostenida desde los planteos fundacionales del modelo social y los usos que ha habilitado. Luego reseño algunas revisiones y aportes recientes, especialmente relevantes para los estudios críticos de la discapacidad en los contextos latinoamericanos y que llamativamente han sido muy poco tenidos en cuenta en nuestra región. Y por último, planteo algunas líneas para pensar colectivamente qué promesas, nuevamente recuperando a Mills, habilita este punto de vista para generar conocimiento capaz de propiciar una sociedad más justa. Bueno, espero que el capítulo sea de su interés. Estoy abierta a sus comentarios y contribuciones, y para lo que necesiten, aquí estoy disponible. Les mando un saludo y que estén muy bien. Es un agrado compartir los resultados de una investigación denominada la descalificación y discapacitación de madres de niños y adolescentes con diversidad funcional en el proceso de carnetización que lleva adelante el Programa Nacional de Registro Único para Personas con Discapacidad del Estado boliviano. Comentarles que inicialmente se realizó un estudio anterior que estaba referido a la problemática del proceso de carnetización de los niños y adolescentes, donde el Estado boliviano, desde la aparente superada mirada biomédica, aplica la Ley 223 y basa sus actuaciones en el modelo biopsicosocial desde el Programa de Registro Único. Sin embargo, durante ese proceso de carnetización, los cuerpos de los niños son valorados según parámetros de la normofuncionalidad y son calificados por el Estado o descalificados para que reciban un carnet que, mediante ritos de institucionalización y técnicas disciplinatorias por grados y porcentajes de los segmentos corporales que son portadores de anormalidad y patología, son calificados, y que si esta calificación supera el 51%, son acreedores a una renta denominada solidaria. De este estudio se han desprendido otras categorías de análisis muy interesantes, y en esta ocasión nos preguntamos si la descalificación y discapacitación alcanza a los padres. Asimismo, nos interesa saber cuál es el rol que tienen las madres de los niños y adolescentes con discapacidad en el proceso de carnetización y cómo estos la enfrentan.
El objetivo del estudio ha sido analizar cómo las madres de niños y adolescentes con discapacidad atraviesan este proceso durante la carnetización que aplica el Estado boliviano. Para ello, se ha seguido un modelo teórico desde la construcción histórica, política y social de la discapacidad y algunas bases de la teoría feminista. Se analizaron las unidades de sentido de las entrevistas de tipo cualitativo a madres de niños y adolescentes con discapacidad, haciendo un total de 14 madres a quienes se ha realizado una entrevista en profundidad. Siguiendo los antecedentes de la relación discapacidad y género, se ha estudiado este grupo de madres participantes y encontramos que también son afectadas por la cosificación y objeto de estructuras de poder que resultan ser víctimas de un sistema patriarcal al cuidado de la discapacidad. Estudios anteriores relacionados sobre la sociología de la discapacidad, desde autores como Ferreira, Ferrante, Venturiello y otros autores nacionales como Sonia Choque, por ejemplo, y han revisado este tema y arribado a conclusiones interesantes donde se analizan bastantes regularidades y una tendencia a encargar la discapacidad sobre todo a las mujeres. Entre los hallazgos finales podríamos concluir señalando que sufren las mujeres desvalorización, marginación, exclusión, opresión y dominación mediante prácticas en salud por parte del Estado, impactando de manera más violenta que en los padres. Ellas asumen el estigma de ser madres de niños con discapacidad con mayor sumisión y desde ese espacio se advierte cómo el Estado produce y reproduce la descalificación con las madres durante ese proceso de carnetización y su abordaje desde el Sistema Nacional de Salud. Infancia y desigualdad económica. Las estadísticas en Bolivia señalan que existen más de 4 millones de personas menores de 18 años. En Latinoamérica, un 40% de niños y adolescentes vive en condiciones de pobreza y además el 16% viven en extrema pobreza. En nuestro país, a pesar de haber reducido los índices de pobreza, todavía se considera que cerca al 17% de los niños son pobres y en el área rural más del 30%. A partir del año 2000, con el planteamiento de objetivos de desarrollo del milenio, los gobiernos han intervenido generando política pública y gasto público. El gasto público puede ser entendido como la asignación de recursos para lograr el desarrollo económico, en este caso desde una perspectiva de protección a la niñez. A pesar de ello, todavía vivimos en desigualdades económicas. La desigualdad puede ser medida por un indicador denominado índice de Gini, que calcula el grado de la distribución de la renta del consumo entre los individuos de un país con respecto a una distribución con perfecta igualdad. Este índice puede variar de 0 a 1. El valor 0 representa la igualdad perfecta y el 1 la desigualdad total. En este sentido, es muy importante analizar la relación del gasto público con la desigualdad económica, preguntándose cuál es la relación entre las desigualdades en la distribución del ingreso y los gastos sociales destinados a la niñez, cuál es la relación entre las transferencias económicas y las desigualdades en la distribución del ingreso. El objetivo será evidenciar la relación entre las desigualdades de ingreso con los gastos sociales destinados a la infancia. El método nos indica que es un estudio de corte longitudinal y enfoque cuantitativo. Y entre los resultados parciales se ha evidenciado que existe una relación directa, pero no significativa, entre el coeficiente de Gini y los gastos sociales destinados a la infancia. Esta relación no es homogénea si se mide en el nivel departamental. Para realizar la investigación se utilizarán los datos de UDAPE, del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Finanzas.
Buenas tardes. Lo primero, quería agradecer a la doctora Ivonne su invitación para participar en este espacio de discusión. A continuación voy a presentar el trabajo El papel de los juguetes en la construcción de los estereotipos de género, que es fruto de una colaboración con mi compañera Nuria Martín Arroyo, que no ha podido estar. Los niños y las niñas utilizan el juego como una forma de aprendizaje y a través de él imitan y reproducen patrones de conducta que observan en su entorno más cotidiano, ¿no? Por tanto, podemos decir que el juego está influenciado y definido por la cultura y el entorno social, y que a su vez el juego tiene un papel importante en la adquisición de los valores, de los roles y de los referentes para los menores. Es importante aclarar términos relacionados con el género que van a mediar o van a estar muy relacionados con el tema del trabajo. Por lo tanto, son construcciones sociales de índole subjetiva, que contienen las expectativas, los rasgos de personalidad, las actitudes e intereses que se entienden como propias de mujeres y de hombres. En cuanto a los roles de género, que es otro concepto también importante y que nos va a servir para entender todo lo que vamos a explicar posteriormente, hace referencia a ese conjunto de conductas y comportamientos que de igual modo se consideran adecuados o apropiados para un hombre o para una mujer, ¿no? Y el kit importante es decir que es dentro de una cultura determinada, es decir, que pueden variar de una u otra, pero que se asignan como más exclusivos de los hombres o de las mujeres. Según Sergi Fábregas, el juego es fundamental en la interiorización de los valores que definirán esa identidad de género que ya hemos explicado anteriormente y que van a construir las expectativas que tengan los niños y las niñas, ¿no? Hay como podemos ver, bueno, pues el caso de los princesses y de los superheroes. En este trabajo lo que hemos hecho es analizar si existía contenido sexista en la manera de presentar los juguetes y los tipos de juego que se veían en los catálogos de juguetes de la Navidad del 2016. Aprovechando la estancia de mi compañera Nuria en Reino Unido, bueno, pues hemos comparado dos catálogos de juguetes de empresas españolas y dos catálogos de juguetes de empresas de Reino Unido, analizando finalmente 478 imágenes. En función de la temática del juguete o del tipo de juego, hemos extraído 6 categorías de análisis. Una categoría denominada sobre ruedas, otra casitas, manualidades, acción y aventura, deportes y música, y una de otros. También hemos puesto aquí esta imagen porque nos gustaría destacar en uno de los catálogos de Reino Unido. Ya primeramente, en cuanto vamos al índice, hay una diferenciación clara entre los juguetes que se dirigen a niñas y a niños, no solo por el color que se le otorga, que como vemos Girls va en rosa y Boys va en azul, sino que ya se diferencia entre los juguetes que serían apropiados para uno y otro sexo, ¿no? Empezando con el análisis más concreto, en la categoría casitas, que podemos apreciar ahí, bueno, pues que se dedica a un tipo de juego de cuidado, de cocina, comportamiento cotidiano del hogar, objetos de limpieza, etcétera. El 88,32% de las imágenes van acompañadas de una niña y solo aparecen un 11,68% de niños en este tipo de juego o junto a este tipo de juguetes, ¿no? Esto estaba muy ligado con lo que ocurre en la vida diaria, en el que el 80% de las personas, según la Organización Internacional del Trabajo, que se dedican a los cuidados son mujeres, y también con el hecho, bueno, pues del cuidado de la maternidad, que está asociado a las mujeres, ¿no? De hecho, las mujeres ocupadas dejan su puesto de trabajo con el nacimiento de su descendencia en un 38,2% de los casos frente al 7,4% de los hombres, ¿no? En la categoría sobre ruedas, que está vinculada al mundo del motor, aparecen coches, aparecen motos, como vemos ahí, pues el 77,6% de las imágenes van acompañadas de un niño, ¿no? Tradicionalmente, pues el mundo del motor y todo lo que ha estado relacionado con la velocidad y la automoción ha sido un espacio fuertemente discriminatorio para las mujeres, ¿no? En las carreras, por ejemplo, de MotoGP vemos que las mujeres aparecen en forma de azafatas cuando tienen que entregar el premio. También es difícil encontrar mujeres camioneras, taxistas, aunque esto va cambiando lentamente, ¿no? Entonces, es un gremio que en la vida real también
está dominado por los hombres. En cuanto a la categoría manualidades, aquí vemos que son todas aquellas cosas que desarrollan, bueno, pues la habilidad manual, la creatividad, etcétera. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues que también promueve roles estereotipados. En la imagen podemos ver a un chico que está encargado de, bueno, pues de hacer una obra, ¿no? En esta categoría lo que diferenciábamos es que las mujeres aparecían con la creación de joyas, con tipo de manualidades más asociados a la belleza, mientras que ellos aparecían con temas de bricolaje, de trabajo manual, etcétera. Esto es muy importante porque luego en la vida real lleva a pensar a los niños y a las niñas que los que tienen que arreglar un grifo o usar un taladro son los hombres, porque al final son los referentes que tienen y que han tenido en el juego, ¿no? Y cómo se presentan los juguetes. Por lo tanto, esto es de gran importancia porque el trabajo manual, el trabajo de precisión, es un valor y es una habilidad muy importante para la vida diaria y para el futuro profesional y personal de las personas, ¿no? Y vemos que se está estimulando de diferente manera en hombres y mujeres. En cuanto a la categoría acción y aventuras, ligada mucho al juego, pues de violencia, de espadas, de ser aventurero, etcétera, el 87,5% de las imágenes van acompañadas de un niño. Como podemos ver ahí en las espadas láser de Star Wars, solo hay una chica que aparezca con la espada, ¿no? Esto vuelve otra vez a llevarnos a analizar lo que ocurre en la vida real, donde los hombres son los que se encuentran en mayor medida en las prisiones por ejercer la violencia, se caracterizan por ser más agresivos, ¿no? Y es que desde la infancia ya estamos transmitiendo este mensaje, estamos fomentando en mayor medida la violencia y los aspectos agresivos en los hombres. Por último, las categorías de deportes y música y de varios. La de deportes y música es aquella que aparece más o menos equitativa. Vemos que en el dibujo que aparece tanto una chica como un chico utilizando instrumentos. Si bien vemos que la batería, hay diferencias, ¿no? La batería es más fiel a la realidad, mientras que el piano vemos que es de color rosa, parece más de juguete, etcétera, ¿no? Y sobre todo una abrumadora diferencia en la categoría de varios, que engloba todos aquellos juguetes o juegos, ¿vale? O cuestiones que aparecían en el catálogo de juguetes y que no se podía incluir en las anteriores. Solo viendo los disfraces vemos la diferencia que hay entre los superhéroes y las superheroínas, ¿no? Fijaros que ellos van con la capa, con pantalones, mientras que ellas van con faldita. Y llama muchísimo la atención la chica que va de Superwoman y del Zorro, por ejemplo. Veis la hipersexualidad que ya comienza en la infancia, ¿no? De hecho, la niña rubia se está toqueteando el pelo, etcétera. Cosa que para nada es una actitud que tengan el resto de los chicos que aparecen disfrazados, ¿no? Por tanto, podemos concluir que la movilidad global y la orientación espacial se promueve sobre todo en juegos y juguetes que están dirigidos a los niños, ¿no? Como pueden ser los coches o las motos. La afectividad, que es una cualidad generalmente y tradicionalmente relacionada con el género femenino, bueno, pues también está vinculada a que los juguetes que desarrollan la empatía, que simulan cuidados, etcétera, van dirigidos en su mayoría al género femenino. Bien, utilizando fondos rosas, que suele ser habitual, y también poniendo a las mujeres desarrollando este tipo de roles y no a los hombres, ¿no? Y por último, podremos decir que en ese tema de habilidades manuales, de imaginación, de creatividad, pues hay una diferencia entre las niñas y niños, mientras que a ellas se presentan desarrollando estas habilidades mediante la confección de joyas, ellos, por ejemplo, predominan más los juegos de construcción. Es cierto, por tanto, que no podemos negar que ha habido un avance en igualdad, pero nos queda muchísimo trabajo, sobre todo en el trabajo con la infancia, con las niñas y con los niños y con su socialización diferencial. Y el juego tiene una importancia muy, muy grande, ¿no? Al final contribuye a la asignación de roles, a la transmisión de referentes, a la transmisión de valores, ¿no? Desde que asignamos antes de nacer el color de azul y el rosa para diferenciar a los bebés
en función de sexo ya estamos transmitiendo unos mensajes, ya estamos transmitiendo diferencias incluso antes de nacer, ¿no? Por tanto, como conclusión, ¿no?, que los padres y las madres tendrían el reto de adquirir juguetes en base a los gustos de los menores y en base a las habilidades, los valores que estos transmiten, ¿no?, y su potencial educativo, por supuesto, pero que hay que tener en cuenta que el sexo no debe establecer diferencias en los juguetes que se elijan. Bueno, esto es una breve síntesis de lo que trata el capítulo que aborda todas estas cuestiones en mayor profundidad, pero espero que haya quedado la idea clara, ¿no? Juguetes para todas y para todos y sin diferencias. Muchas gracias.